Escuela Nuevo Sol. Vamos a ver lo que es el despertar del cuerpo genético crístico y lo que es la conciencia crística. Para poder entenderlo, debemos conocer un poco más sobre lo que es el Santo Grial y los Caballeros Templarios. Para esto, pues, fueron personajes que ya muchos entenderán que al final de cuentas fueron monjes caballeros como los monjes Shaolin. Sí, siempre estaban al servicio de Dios, más allá de la iglesia. Estuvieron en misiones, en busca de las reliquias del Maestro Jesús. Y pues al final de cuentas, lo que más estaban buscando era el Santo Grial, la Santa Copa, entender qué era esto, ¿no? Era una logia secreta de una fraternidad muy, muy fuerte. Estos caballeros, entre sus búsquedas del Santo Grial y las joyas sagradas, se fueron a las 8 direcciones, al norte, sur, este y oeste, al noreste, al sureste y así, ¿no? Entonces, estamos observando que entre su búsqueda descubrieron muchísimas cosas y una de ellas que era la representación real del Santo Grial, ¿sí? Entonces, cuando esto sucedió, pues resulta que descubrieron que la iglesia sustentaba su poder por medio de la culpa y el miedo a Dios, en lugar de alzarlo en amor, ¿no? Un Dios amoroso, la iglesia mostraba a un Dios castigador, un Dios celoso, un Dios con características emocionales muy humanas. Entonces, cuando los caballeros templarios pues se enfrentaron al Papa, pues al Papa Clemente y al rey Felipe para poderles dar el entendimiento del Santo Grial, pues al final de cuentas, este Papa los llamó para formar parte, ¿no? De un tratado que tenía y como ellos no aceptaron a formar parte de este tratado, pues su destino quedó sellado. Al presentar las pruebas de lo que representaba el Santo Grial, el Papa ordenó reunir a todos los templarios y la forma en la que lo hizo causó una sospecha y asimismo los más altos rangos se iban a presentar y ante ello iniciaron a los que estaban en rangos bajos para poderles transmitir lo que es el conocimiento del Santo Grial, sí, lo más rápido posible. Los caballeros fueron citados al cuartel general donde pues los apresaron, los torturaron y pues los ejecutaron. Jacques de Molay, entre esas, fue un, un venerable gran maestro y pues pasó lo que ya sabemos, ¿no? Antemano. Esta historia, pues la pueden encontrar en todas las, histo- las facetas de lo que es los templarios. Pues muchos han de entender que la naturaleza de todo esto, al final de cuentas, es el sostener el poder, ya sea con el rey o el papa. Recordemos que antes los papas eran los que ponían a los reyes y pues al final de cuentas este secreto guardaba algo muy importante del Maestro Jesús, que si era revelado, pues causaría un caos. Hay que recordar que el Maestro Jesús no pertenecía a ninguna secta, religión o algo por el estilo. No fue el fundador del cristianismo, no fue el fundador del catolicismo. Él jamás dijo yo soy el fundador de estas religiones. Él no quería transmitir una religión, lo que él quería era transmitir las leyes universales y como de Dios y como éstas se plasman ante el todo, ¿no? En sus años perdidos,
El maestro Jesús con su tío fueron a varios templos de la India, de la China. Hay textos donde se habla de que Isa estuvo aquí y el maestro Jesús estuvo aquí, ¿no? Entonces, él no se limitó en las culturas, él fue a aprender a casi todos los templos que se mantenían en aquellas zonas, pues ya que su tío era comerciante en este aspecto. Curiosamente, entender que la copa sagrada, el Santo Grial, al final de cuentas, representa, vamos a observar que la copa es la que contiene la sangre del Maestro Jesús. Y una frase muy fuerte es: la sangre del Cordero limpiará los pecados del hombre. El crisol de razas, precisamente, en algunas, no en todas, los templos que el Maestro Jesús visitó, se encontraba con algunas sacerdotisas que se guardaban en un momento determinado para que en un momento de su existencia ellas pudieran agarrar una semilla sagrada, una semilla noble, sí, porque al final de cuentas eran de la nobleza, estas mujeres, estas copas sagradas eran de las noblezas, doncellas que se iban a templos a hacer su celibato, su, sus, pues su predicación religiosa para mantenerse y guardarse hasta encontrar al noble, hablando no de nobleza real, así de que hay el rey o el príncipe, sino una nobleza espiritual para poder prevalecer lo que es la sangre o la herencia del divino, ¿no? Entonces, estas muchachas, no digo que ay, fueron un montón, la verdad no se sabe, no, pero hay especulaciones de que sí, hubo en varios templos mujeres donde el Maestro Jesús, pues, tuvo de alguna otra forma una cópula sagrada donde el Maestro Divino dejó su sangre en estas copas, eh, femeninas, ¿no? La última copa que se conoce es la de María Magdalena. Esta copa fue perseguida por la iglesia, todo el linaje del Maestro Jesús con María Magdalena fue perseguida por la iglesia y eliminada. La mayoría, o sea, tal vez exista uno que dos personas, ¿no? Que todavía contengan el linaje del Maestro Jesús con María Magdalena, pero pues al final de cuentas fueron destruida la mayoría de este linaje, ¿no? Es por ello que el Maestro Jesús sabía que iban a perseguir a María Magdalena, esta última copa, y que iban precisamente a perseguir todo este linaje. Para ello, eso era preciso dejar en otras copas sagradas secretamente lo que era su sangre, para que ésta en un momento determinado, cuando se supiera que el Maestro Jesús había dejado hijos, descendencia, esta sangre divina, si limpiara los pecados del hombre. ¿Cuál es el pecado máximo que nos pone la iglesia? Pues la sexualidad. Entonces, imagínense cómo va a limpiar esta sangre del cordero, si todo lo que representa este dogma de la iglesia sobre la sexualidad. El Maestro Jesús, al tener una cópula sagrada, al tener herencia, sí, da por referencia de que hay cuestiones más, más fuertes para poder llegar a entender de que la sexualidad no es mala, de que la sexualidad no deberíamos de haberla destruido como lo destruyó la iglesia, sino que deberíamos de haberla entendido para tener hijos superiores de mayor conciencia. Entonces, sabiendo el Maestro Jesús que en un momento determinado iba a sus linajes ser perseguido de María Magdalena, dejó en otras copas otros linajes que no fueron perseguidos y asimismo, pues estos niños crecieron, asimismo se casaron, se unieron con otras parejas y
este linaje siguió en varios. Y se podría decir que el día de hoy es muy probable que muchos de ustedes, oyentes, contengan la sangre del Cristo. He aquí el tema, ¿sí? La sangre del Cristo es muy probable que la tengas, pero no la hemos activado, no la hemos desarrollado, estamos dormidos. Es como tener un Rolls Royce y usarlo como bocho. Sí, o sea, no usamos toda la potencia, no usamos todo lo que es este cuerpo físico en toda su potencialidad, solamente lo usamos para lo que es la supervivencia básica y hasta ahí. Este linaje que dejó el Maestro Jesús con María Magdalena, pues fue casi destruido por la misma Iglesia Católica, sí, con el miedo, el terror, pues de que fuese en un momento determinado pues una rebelión y a perder el poder tanto la iglesia como los reyes, ya que este hijo sagrado venía precisamente del Maestro Jesús y asimismo iba a dejar descendencia. Imagínense que en un momento, al saberse esto, por medio de los templarios, iban a venir muchos locos e iban a decir, no, pues yo tengo la sangre del Maestro Jesús, no, yo también, y no, yo también, el desmadre que se hubiese hecho, ¿no? En la iglesia, hubiesen perdido mucho poder, hubiesen perdido reinados, hubiesen perdido todo lo que conlleva lo que tienen ahorita. Entonces no convenía y por ello es que destruyeron todo lo que los caballeros templarios, pues al final representaban. Entender el acto sexual como sagrado y no como algo pervertido, no como algo deshonroso, no como el pecado capital principal, ¿sí? Como el pecado más horroroso, ¿sí? Nos estaría llevando a entender una sexualidad trascendental, una sexualidad sagrada, una sexualidad virtuosa, en lugar de todo lo que nos han enseñado de nuestra sexualidad. La mujer sería más limpia a sí misma, más honrosa a sí misma, ¿sí? Al saberse que su menstruación representa el camino de la fertilidad, representa el camino de su propia divinidad. No representa una vergüenza, no representa algo malo, sino todo lo contrario, ¿no? Ya que representa precisamente el cáliz de sangre. Esto pues nos lleva a entender de que el Maestro Jesús, al final de cuentas, lo que buscaba era reestructurar o dar a comprender las leyes universales, ya que las leyes del hombre son muy cambiantes, siempre deben de estarse reestructurando. ¿Por qué? Porque siempre están a favor del hombre, de quienes están en el poder, no del pueblo, de los que están en el gobierno, de los que tienen, sí, esta élite primordial y jamás van a permitir que el hombre común sepa las leyes del cosmos, sepa las leyes de Dios, ya que si éste lo entendiera, se liberaría de todo dogma religioso, todo dogma espiritual caótico, toda faramaya e ilusión de lo que representa el espíritu y las leyes del cosmos. Para poder entender entonces esto, debemos de comprender los estados evolutivos de conciencia del Homo sapiens y el Homo superior. Como se les había dicho, no es lo mismo tener la sangre del Maestro Jesús, o sea, la sangre del Cristo, ¿sí? Muchos pueden tenerla ahorita, hasta la fecha, muchos pueden tenerla. Y bien, pues ahí está, felicidades, tienes la sangre del Maestro Jesús, el último Cristo, el último personaje que se tiene registrado que llegó al estado crístico. ¿Sí? Entonces puedes agarrar y decir, no, pues yo tengo la sangre de Jesús, yo tengo la sangre del Cristo, felicidades. Ay, qué bonito. Sí, pero pues tu cuerpo físico lo usas como bocho,
siendo que es un Rolls Royce, un auto de carreras, no, es una cosa tremenda, ¿no? Tu cuerpo físico, pero pues no lo despiertas. ¿Por qué? Porque nos hace falta la conciencia precisamente. Se clasifican los estados de conciencia del hombre de esta manera. Todo va a representar una forma de conciencia y crecimiento dependiendo del individuo. Aquí no importa si tienes o no la sangre del Cristo. No, pero es que yo no tengo la genética del Maestro Jesús, yo no soy de su descendencia y todo. No importa, ¿sí? Aquí depende de tu estado de conciencia, de tu proceso espiritual para poder crecer, para poder evolucionar, ¿sí? Entonces vamos a comprender cómo se han separado las formas de los estados de conciencia del hombre en el planeta Tierra. Sí, saber que somos divinos nos hace homo astrales. Dices, ah, bueno, o sea, las personas que estudian más allá de lo común, de lo básico, el homo astral, sí, desarrolla el conocimiento para poder entender que todo al final de cuentas en este planeta es un milagro y está controlado por las leyes del universo. Pero el saberte que somos divinos no nos hace actuar como tal. Es por ello que en la historia muchos santos, Buda, Siddhartha Gautama, Saint Germain, muchos maestros iluminados, sí, muchos personajes de la Iglesia Católica que han llegado a la santidad y han sido canonizados como tales, sí, han llevado sus obras para actos divinos, se han iluminado o se han santificado ellos mismos. Ahorita los vamos a explicar más. Y otra cosa es el estado de conciencia crístico. Este actúa ya no solamente en obras divinas, sino como hijo divino. Y en cada una de sus obras no hay más allá que la del hijo divino, que la del hijo en unificación con Dios. Y hay un último estado que también se le llama Adán Kadmon o el estado de Metatrón, la conciencia Metatrón, que es el hombre original, tal y como deberíamos de ser desde el principio de la creación. Este hombre ya no está dividido entre el Hijo y el Padre. Este hombre ya no está dividido entre las dudas de si es o no divino o entre sus actuares y la conexión con el cosmos. Este hombre ya no es hijo, ya no es padre. Este hombre ya es Dios manifestado en el Verbo. Se comenta que el Maestro Jesús llegó precisamente a este estado de conciencia en el momento en el que revivió, en el momento en que volvió a la vida. Sí, llegó al estado de Metatrón. La humanidad lo asesinó como Cristo y él renació como Adán Kadmon o Metatrón. ¿Sí? Entonces vamos a comprender un poquito más a fondo lo que son los estados de conciencias. El Homo sapiens, también llamado Homo noble o como o común, Homo dormido, y a su máxima expresión como Homo vulgar, cuando actúa entre las formas más caóticas del ser. ¿Qué significa Homo? Pues hombre. ¿Qué significa sapiens? Sabio. Pero en sí, este hombre, al final de cuentas, cree que sabe, el hombre que cree que sabe. ¿Por qué? Porque todavía actúa de manera muy vulgar. Todavía actúa a través de sus instintos básicos, viola, roba, defrauda, si no le interesan los estudios, es fácil de manipular, hasta es iletrado en los años de Jesús, casi el 90% de la población era iletrada. Sí, eran muy vulgares, todos estaban en supervivencia básica, todos éramos con instintos muy básicos desarrollados, pues.
No cuestionábamos ni juzgábamos nada de las leyes del hombre. Este Homo sapiens vulgar, este Homo sapiens común, este Homo sapiens noble, al final de cuentas, se le llama Homo noble a aquel que es buena persona, aquel que no trata de hacer daño, pero pues que está en ignorancia, que se deja manipular, que todavía cree que el gobierno le va a ayudar, está en su zona de confort, obedece y trabaja para los monopolios, contribuye con la corrupción del sistema sin saberlo. Este Homo común, este Homo noble, este Homo vulgar, al final de cuentas, está pues a órdenes del Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe lo que hace, el hombre que sabe lo que sabe. Sí, este personaje, pues es todo lo contrario en un aspecto de conciencia e intelecto al Homo sapiens común, ya que este Homo sapiens sapiens empieza a buscar su propio desarrollo, si empieza a estudiar más a profundidad todas las cosas, empieza a preguntarse, a manipular, todavía son vulgares, por así decirlo, actuamos muy vulgares. No, el hecho de que tengas millones de títulos, de diplomas, reconocimientos, no te hace un ser superior. Todavía nos dejamos influenciar, todavía nos dejamos engañar, todavía nos dejamos corromper. Entonces es un hombre sapiens sapiens, pero al final de cuentas también puede caer en la vulgaridad del ser corrupto, en el odio, la traición, la violación, los saqueos, ¿sí? O sea, no está separado del sapiens común. Aquí todavía se ve la farsa del hombre. Mucha, la mayoría de la población está en esta base. Si el hombre sapiens sapiens, pues al final de cuentas sigue dormido en el sistema, es el empleado del mes, el que estudió en el que pues no tiene sus titulazos y está en las mejores corporaciones ganando lo mejor, pero al final de cuentas está siendo manipulado por el sistema, al final de cuentas no se cuestiona, no al final de cuentas sigue las órdenes, es el soldadito perfecto para el sistema, ¿sí? Hay una clasificación de metahumanos, sí, donde nosotros, pues al final de cuentas, estamos dentro del sapiens sapiens o del sapiens común y desarrollamos algunas actividades psíquicas. Sí, se puede decir que hasta en películas les han llamado mutantes, en las películas de los X-Men, por ejemplo. Sí, hay muchas películas, no solamente los X-Men, que habla de que la humanidad, sin importar origen, raza, religión, está evolucionando su conciencia psíquica. Sí, entonces adquirimos piroquinesis, telequinesis, telepatía, profecía, clarividencia, psicografía, bilocación, telepatía de energía, terapia de energía, mediumnidad, visión remota, sí, varias formas en las cuales este hombre común ahorita en la era de Acuario, en este año que estamos viviendo, en esta era que estamos desarrollándonos, pues está desarrollando, evolucionando todos sus dotes psíquicos, ¿no? Muchos de nosotros pues estaremos observando que ya estamos creciendo en esta faceta. El homo astral, el homo consciente, el hombre que piensa en los astros y su influencia en el todo, es aquel que tiene el entendimiento de las leyes y estructuras más allá de lo que el sistema nos pone. El sapiens sapiens solo lee, solo cree lo que el sistema y las leyes humanas le ponen. Y el Homo astral empieza a leer, empieza a estudiar, empieza a explorarse más allá de lo que el Homo común es o se deja influenciar. Empieza a ver que hay un sistema humano corrupto y empieza a observar que los astros, el Sol, el planeta, la Luna, los demás planetas, sí, tienen una influencia en las características y emociones del ser en este sistema.
El Homo sapiens astral va más allá de los estudios convencionales, es bondadoso, no en su totalidad, porque ya que también pertenecen a logias secretas malignas, o sea, el hecho de que tengas este conocimiento no te deja, no te hace elevarte en conciencia todavía de alguna otra forma. Estos hombres que utilizan magia negativa, estos hombres que lastiman, estas humanidades que pueden hacer mucho daño, pues pertenecen también a logias, masones, templarios, los gnósticos, los magos, los wiccas, ¿sí? Los sanadores natos, los hermanos medicina, los danzantes nativos americanos. Pues no vamos a poder decir que todos ellos son malos, pues. Sí, la maldad la lleva el hombre en su conciencia, en su cabeza, no en su corazón. Nosotros nacemos buscando el amor de mamá, de papá. Cuando no lo recibimos, entonces ya empezamos a descomponernos, empezamos a desordenarnos, empezamos a desequilibrarnos. Entonces hay que tener conciencia que el Homo astral, al final de cuentas, también son los hermanos mayores, los extraterrestres, ¿sí? Entonces vamos más allá de lo que nosotros pensamos. Y hay muchos de estos Homo astrales que saben las influencias del cosmos, que saben las influencias de, 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 de las leyes del universo y actúan mal. Estamos viendo que uno de este rey de Inglaterra quería reencarnar en un virus que acabará con la humanidad. Estamos viendo que el señor Puertas del Infierno, sí, pues asimismo quiere acabar con la mayor cantidad de humanos posibles a través, pues, de estas inyecciones que, del bicho, ¿no? Entonces, esto no, el hecho de que seas un homo astral o estés en logia o estés buscando algún tipo de conocimiento superior más allá del básico que nos está dando el sistema, no significa que seas una persona noble, de buen corazón y que esté en conciencia evolucionada, ¿no? A diferencia del Homo superior, el Homo Buda, el Homo Santo, el Homo Iluminado, que es la adquisición del entendimiento, que somos más allá de la materia, el espíritu en integración con el cosmos, ¿sí? Muchas personas ahorita es probable que hayan entendido estos estados de conciencia y asimismo cada estado de conciencia es conciencia novata, conciencia intermedia y conciencia experta. Tiene dos escalones. Cuando muchos, por ejemplo, llegan a estados de meditación muy elevadas, hacen danzas, algunos hacen se meten drogas y llegan a este estado, ¿no? Dicen, wow, soy uno con el universo, wow, yo soy Dios, wow, el cosmos está dentro de mí, yo soy el cosmos, y entran en esos procesos, pero al final de cuentas no actúan. Sus actos siguen siendo vulgares, sus actos siguen siendo muy emocionales, bajos, su forma de ser todavía en su actuar no se manifiesta esta etapa divina. Sí, entonces el Homo Santo, el Homo Iluminado o el Homo Buda, de alguna otra forma, tiene mayor lucidez en sus actuares, en su forma de ser y busca la integración de él con el cosmos. Este Homo Buda, al final de cuentas, encuentra su paz interior, encuentra el autodominio, la humildad, la coherencia, pero también hay que entender que este estado todavía está muy separado. No sé si hayan visto Star Wars, donde los Jedis, pues son los que están del lado de la luz, supuestamente los bonachones, las buenas personas y todo eso, y que al final los Sith son los que están del lado de la oscuridad y estos son los malos, los que tratan de destruir y al final de cuentas, ¿no? O sea, estamos viendo de que hay Budas del lado bueno y Budas del lado malo. Todavía están en una división estos personajes, estos individuos han llegado a la iluminación, pero han llegado a una iluminación dañina.
Sí, muchos hermanos mayores, por ejemplo, los ángeles caídos de este Génesis 6, estos personajes nacen en estados búdicos, los Anunnaki, los extraterrestres, hermanos mayores de otros planetas, nacen en estados búdicos y aún hay separación entre buenos y malos. Sí, no hay una integración superior. Sí, conocen la cuarta dimensión, han observado, han sentido todo esto. Al final de cuentas, se abren los ojos divinos, mas las acciones del ser todavía están en una separación extremista. A muy diferente el estado de conciencia del Homo Cristo. Es el que camina como hijo divino. Este personaje, al final, solo se ha registrado en la historia, sí, al Maestro Jesús, al Maestro Mitra, al Maestro Krishna, a Humnappu Palanque y Enoch. Curiosamente, estos personajes han marcado la historia y, curiosamente, cada uno de ellos aparece cada 2140 a 160 años. El último que tuvimos fue el Maestro Jesús de la era de Piscis, Mitra fue de la era de Aries, Krishna fue de la era de Tauro, Hunapush Balanque de la era de Géminis, el Enoch de la era de Cáncer y aún Heracles, estoy con Gilgamesh o tal vez este Hércules, algún Hércules, porque hubo muchos, la era de Leo. Sí, entonces todos estos, al final de cuentas, observamos que son heraldos dorados de cada una de estas eras. Hay una caricatura muy bonita que se llama Los Caballeros del Zodiaco y observamos que al final de cuentas el maestro Jesús fue el caballero dorado de Piscis. El maestro Mitra fue el caballero dorado de Aries, el maestro Krishna, el maestro dorado de Tauro, Hunapush Balanque, los maestros de Géminis, Enoch de Cáncer y Gilgamesh o Heracles de Leo. Sí. Y el estado superior, el estado Homo Metatron, es el Homo divino, ya lo habíamos comentado. O sea, hay una diferencia entre ser el Hijo divino, sí, que es el estado crístico precisamente, y hay mucha diferencia en ser ya Dios. Homo Metatron o Homo divino, sí, se le ya conoce también como el pequeño Yahvé, el pequeño Dios, sí. Entonces, estamos observando que este personaje en la historia solo ha habido uno y ha sido Enoch. Entonces, significa Adán Cadmón, el hombre originario, el hombre superior, el Homo celeste, comprendiendo de alguna otra manera que este pequeño divino, al final de cuentas, es uno con Dios. Ya no hay diferencia, ya no es el Hijo de Dios. No, no, no. Es Dios hecho carne. Ya no hay separación. Es Dios hombre. Es la esencia divina manifestada en el verbo más hermoso. Sí. Y pues comprendiendo estas facetas, entenderemos que los estados de conciencia son muy difíciles de llegar. Supongamos, muchos de nosotros, si a lo mucho que llegaríamos es el homo astral. ¿Por qué llegaríamos al lomo astral muchos de nosotros? Pues tal porque tal vez estudiamos un poquito de astrología, astronomía, astrofísica, estudiamos las leyes del cosmos, sí, pero de alguna otra manera, llegar al estado Buda y permanecer en ese estado de conciencia, yo no conozco a uno solo. Sí, muchos se dicen iluminados, pero no es cierto. Apenas si han llegado y entran en la soberbia, entran en el ego del ser. Sí. No he conocido a un solo Homo Cristo. No he conocido a un solo Homo Cristo. O sea, ¿qué tan difícil es llegar al Homo Cristo? Y ahorita andan un montón de personajes diciendo, ay, la conciencia Cristo en mí, yo soy Cristo, esto, el otro, bla, 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 bla. Ya quisiera yo que uno solo
en cada uno de sus actos, en cada una de sus palabras, en cada una de sus acciones, en cada una de sus manifestaciones, en cada una de sus reacciones, efectos dominó, actuara como Cristo. ¿Cómo lo desearía realmente? Pero hay tanta ilusión espiritual que muchos se creen que están en el estado crístico. No han entendido ni el búdico, no han entendido ni el estado homo astral. ¿Cómo carajos piensan saltarse los estados de conciencia? ¿Sí? En cada una de tus acciones para ser homo Cristo debe de ser divino. En cada una de tus manifestaciones. O sea, no debe de haber ya más allá de tus acciones algo que no sea sagrado, algo que no sea divino. Eso representa ser un homo Cristo, despertar la conciencia crística en ti. No, no lo has logrado, no has hecho que cada una de tus acciones, manifestaciones sean divinas, pues entonces no estás en estado crístico. Y aquí no es necesario tener la sangre del Cristo o del último Cristo, por así decirlo, genéticamente, ¿no? Porque puedes tener la sangre del Cristo, pero actuar como un homo vulgar, actuar como un homo común. ¿De qué te sirve tener un cuerpo genético? ¿De qué te sirve tan avanzado? ¿De qué te sirve tener una capacidad tremenda si tu nivel de conciencia es común, es vulgar? ¿De qué te sirve si no puedes desarrollar esto? El homo astral todavía, el que se dice mago, el que se dice sacerdote, el que se dice hechicero, los que se dicen brujos, los que se dicen todo lo que ustedes quieran ahí, no, que el supremo venerable, gran, todavía esos no han llegado al estado santificado, no han llegado al estado Buda iluminado, y muchos de los que están en todo el movimiento espiritual del New Age, ahorita dicen que ya son Cristos, ya quisiera yo que actuaran como Cristo. Ya quisiera yo que cada una de sus obras y manifestaciones sean obras del Cristo. Estaríamos ya súper avanzadísimos con un solo Cristo, uno. Vean lo que sucede. Vean lo que hizo el Maestro Jesús, vean lo que hizo el Maestro Mitra, Krishna y todos los demás que llegaron al estado crístico, ¿sí? Porque yo hice un estudio, pues, de los estados de conciencia. A mí no me los van a estar, no, claro que aquí están manifestados. Sí, la humanidad ha llegado a estos estados de conciencia, así es. ¿Hay hombres vulgares? Sí. ¿Hay hombres estudiados? Sí. ¿Hay hombres mágicos, esotéricos? ¿Hay hombres que buscan más allá las conexiones del cosmos, las leyes del universo? Sí. ¿Hay hombres que han llegado al estado santificado? Sí. ¿De iluminación? Pues sí. ¿Hay hombres que han llegado al estado crístico? Pues sí. Y hay solo uno que ha llegado al Homo Metatrón, registrado, anotado, y ese fue Enoch. Uno. Se dice que el Maestro Jesús llegó al estado de Adán Cadmón o de Metatrón en el momento en el que revivió. Imagínate nada más, pues, venció a la muerte ahí, pero porque ya había llegado a este estado de conciencia. Aún el homo crístico puede fallecer, aún el homo crístico puede morir, pero homo metatrón ya no. Entonces, comprendiendo esto, observaremos que los estados de conciencia al final, sí, tienen que ver mucho con el crecimiento mismo del ser humano. No nos podemos decir Cristos, no nos podemos decir Budas o iluminados si nuestros actuares no están dentro de estos órdenes, pues.
¿Cómo piensas en tu soberbia, en tu ceguera espiritual, mencionar que eres un ser crístico si tu actuar está en los egos? Aún todavía el Homo Buda. Dices, bueno, este la puede poposear y de vez en cuando fluctuar entre la dualidad de las energías del árbol de la vida y así mismo del árbol de la muerte, ¿no? Va al árbol de la vida y entiende los procesos de las éfiras superiores y va al árbol de la muerte, la Kílifa, y entiende los procesos de las esferas inferiores y entra entre arriba y abajo y dices, bueno, pues va. Sí, pero todavía está en la disruptiva de esta energía. Dices, bueno, va, órale, va. He visto varios maestros de yoga que han llegado a la faceta principal, la más inicial acá del estado búdico. Decir, me iluminé, sí, ya entendí todo, ahora les voy a enseñar. Ya bajaste al estado común del lomo astral, ya, ya, no permaneciste. Una cosa es llegar y otra cosa es permanecer en ese estado. No permaneciste. Y cuando te permaneces en el estado búdico y estás macheteándolo y estás constantemente y duro 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 y duro, llegas al estado máximo del estado budístico y púmbala, llegas al estado crístico. Siddhartha Gautama falleció siendo Buda, o sea, jamás llegó al estado crístico. Siddhartha Gautama jamás llegó al estado crístico. ¿Cómo es posible que muchos hermanos en la actualidad, en su soberbia, digan que ya están en el estado crístico? Y mucho peor, ¿sí? Que están en el estado de Homo Santo, de Homo Superior, de Homo Iluminado. Y están todavía en una separación absurda de egos vulgares. Todavía el lomo iluminado puede estar entre el árbol de la Kílifa y el árbol de la vida, fluctuar en eso, pero actuar en integración con el universo y conocer las leyes de sus acciones. Pero nosotros actuamos sin saber lo que va a suceder conforme nuestra acción. No caigamos en la ceguera, en el craso positivismo, en la ilusión de la espiritualidad del New Age. No seamos soberbios. Entendamos de una vez que todos podemos llegar a este estado, tanto del Homo búdico, tanto del Homo crístico y tanto del Homo Metatrón. No manches, pero ¿cómo voy a llegar al Homo Metatrón? ¿Cómo voy a ser Dios manifestado en carne y en las acciones a sí mismas? ¿Cómo voy a llegar si no he entendido los demás procesos evolutivos? Pues no seamos soberbios, pero fíjate nada más, algo súper mega interesante. El estado original de tu espíritu es ser Homo Metatrón. La última faceta del hombre en su estado evolucionado es ser precisamente Homo Metatrón. Del Homo más vulgar en el crecimiento, pum, 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 pum. Aquí hay una interferencia extraterrestre, muchos hermanos vinieron y pusieron su sangre, se hubo las diferencias, mezclas, todos estos, al final de cuentas, todas estas evoluciones que hemos llegado a tener, nos van a llevar al final del proceso de evolución del espíritu para concretarse en el Homo Metatrón, o sea, tu yo cuántico en varias reencarnaciones muchísimo más adelante, vas a llegar al estado búdico, tal vez en la siguiente llegas al estado búdico, después vas a llegar en la siguiente vida al estado crístico y mucho después, al final de todas tus reencarnaciones, vas a llegar al estado Metatrón. O sea, ya está en ti, ya está en tu destino, ahora tráelo. Trae ese estado de conciencia en el ahora, trae ese estado de conciencia en este presente. Eso es lo difícil.
No somos todavía ese estado de conciencia que queremos o decimos que estamos, porque caemos en la soberbia espiritual. Esto sería todo. Cualquier tipo de pregunta, aclaración, dudas, por favor déjenlo en la descripción del video. Vamos a dejar varios links, el link de la explicación del homo evolutivo y asimismo también el link de la escuela para los que quieran de alguna manera tener el texto del Santo Grial, un texto más ampliado de lo que se explicó en este video. Muchísimas gracias por estar. Escuela Nuevo Sol les da las gracias por su asistencia. Pasen linda tarde.